40 años de democracia, una historia relacionada con la vida que hemos transcurrido en estas 4 décadas, aquella incipiente decisión de llegar a las urnas, de convertir nuevamente a la política en protagonista, de abrir las instituciones y la realidad que hoy vivimos 40 años después. Un debate necesario que ponemos aquí a disposición en Telediario. Por eso vamos a sumar a un protagonista esencial, candidato a intendente del justicialismo en aquel 1983 con un duelo con el querido también Chicharra Abella. El doctor Esteban Llamosa. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mechi. Hola, un placer tenerte acá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, cuando se ven esas imágenes con el Chicharra, ¿no? Porque era un momento de la política que hoy parece hasta lejano, ¿no? De convivencia, de mucho diálogo, de compartir, casi digo de amistad y no sé si... No, la había inclusive de antes. Los dos habíamos estado al frente de la juventud radical, yo en la juventud peronista. Y la verdad que es casi una marca registrada para la política de Río Cuarto. Sí. Muy importante por la época que comenzó, una época que en donde veníamos de la dictadura genocida que asoló el país. Había toda una efervescencia, una necesidad de participar. Y bueno, con una realidad distinta, de mucho contacto con la gente, de actos multitudinarios, de caminatas y recorridas cuadra por cuadra, sin la tecnología que hay hoy, pero ese contacto que creo no se debe perder nunca, más allá de todos los avances, de todos los medios y de toda la tecnología que vino después. Pero la verdad, bueno, con Chicharra compartimos y con otros candidatos aquella epopeya de volver a la democracia. 40 años. ¿Cómo haber sido esa campaña, no, Esteban? Esa campaña después de la dictadura, con tanta expectativa, con tantos proyectos, y además, como decís, eran opositores, pero juntos también, ¿no? Sí, había una buena relación. Cada uno desde su posición, claro, y por supuesto la defendíamos con mucho énfasis, con mucha pasión, pero era muy especial el momento que vivía, era un desahogo de un pueblo que había sido objeto de persecuciones, de supresión de las libertades, pero eso se plasmó en una campaña que, a pesar de las diferencias lógicas que había, y de los contextos que había, fue muy madura, muy respetuosa. Uno tanto habla hoy de la grieta y creo que en aquel momento la superamos. Hubo debates, compartíamos a veces y nos cruzábamos en las calles con el Chicharra, cada uno yendo a su acto. Qué lindo cada eso. uno, y era todo en la calle, todo era, por supuesto, subidos a veces en un auto y con un megáfono, ¿no? ¿Y cómo veías a la gente? ¿Cómo estaba la gente? La gente estaba saliendo de un sopor, de una falta de libertad, de una necesidad de participación, y los actos eran todos masivos, bueno, nosotros veníamos de un proceso interno, es decir, mi candidatura es fruto de un proceso interno en el justicialismo, en donde soy elegido candidato a intendente por una elección indirecta. En aquel momento se elegían convencionales y los convencionales elegían el candidato, y también, bueno, se votaba todo, es decir, eran las 3 elecciones simultáneas: intendencia, gobernación y presidencia. Y eso hacía que, bueno, todo fuera una eclosión, una necesidad de vivir ese momento muy intensamente. Ahora, qué enorme desafío, doctor, porque pensaban, eran instituciones que habían estado cerradas, que habían sido censuradas, que habían sido violentadas. Era de alguna manera un reconstruir, incluso para muchos era un volver a interpretar lo que significaba tener un consejo deliberante, tener un municipio abierto. Y en eso me parece que había, lo de Luder quemando el cajón había sido, lo de Herminio Iglesias. Herminio Iglesias. Sí, fue una cosa realmente, bueno, que tuvo su costo político para el peronismo, seguro, ¿no? Y le costó al peronismo después años para recomponerse, ¿no? Porque la gente ya no quería más violencia. Pero digo, seguro, el discurso de Alfonsín y el discurso suyo generaban una expectativa sobre eso, que había como una convocatoria a construir esa nueva democracia, ¿no? Sí, además yo reconozco que Alfonsín, sobre todo, fue el que mejor interpretó ese enorme orador, y interpretó además la voluntad popular del momento, donde lo que él hablaba de la famosa dictadura militar con la complicidad sindical, y acertó en el discurso. Es decir, esto es innegable, pero es como vos decís, Pablo. Por supuesto, después de la elección del 30 de octubre, no voy a decir que salí contento y con ganas de tirar fuegos artificiales. No, bueno, claro, porque todos, por eso te postulaste. Todos participan para ganar. Claro. Pero inmediatamente pasado ese primer impacto, cuando lo veo con perspectiva, y hoy sobre todo después de 40 años,
superamos ese primer impacto y vimos que lo que se estaba recuperando era tanto. Se iniciaba un proceso de participación, de democracia, de derechos conquistados que ya eran insinuados en aquella época y que hoy son políticas de Estado y que cuando uno dice sí, la democracia todavía tiene muchas asignaturas pendientes, seguro. Estamos con un pueblo con más del 40% de pobreza, con una inflación que ataca sobre todo los sectores más débiles, más vulnerables. Pero miremos la perspectiva, miremos los derechos que se conquistaron, lo que significó para la mujer también ya desde ese momento, lo que significó la política de derechos humanos después de tener esa noche negra y con 30.000 desaparecidos. Y se sentaron las bases de memoria, verdad y justicia que hoy, por más que haya algún... Se discute las deudas de la democracia, pero no la democracia como sistema. Nadie... o son sectores muy marginales los que pueden pensar en una alternativa a esta vida que llevamos, ¿no? Eso después de 40 años está consolidado. En esas primeras etapas de una democracia incipiente, recién recuperada, hubo intentos golpistas que querían volver al pasado. Semana Santa, los Carapintadas. Pero hoy ese golpe cívico-militar que padeció la Argentina en su noche negra de la dictadura, con tantos desaparecidos y muertos, son políticas ya, son intentos desaparecidos, o como bien decís vos, Pablo, de algún sector marginal. Sí, pero las personas que vivieron las dos caras, los dos momentos de la Argentina... Está claro que no se quiere volver. Pero vos no sabés la alegría con la que, más allá de esas experiencias nuevas, yo prácticamente no había tenido experiencia en etapas democráticas. Había estado en la juventud peronista con el regreso del general Perón y con una democracia que duró muy poco y con todos los embates y enfrentamientos que había. Así que era toda una experiencia nueva, pero la participación popular, la cercanía de la gente, la necesidad de ir reconstruyendo la democracia, un proceso de Estado de Derecho superaba esas fallas y esas inexperiencias. Así que viene muy bien, después de 40 años de democracia, recordar estos hechos. Bueno, y para el peronismo no le ha sido fácil Río Cuarto, ¿no? Nunca. Nunca. ¿Por qué te parece? Con agobio, digo, porque le costó, fueron muchas intendencias. Cantero, cuando fue intendente, no pudo reelegir, y la primera es su hijo. Juan Manuel, que logra la primera reelección del peronismo. Vos sabés algo, te voy a contar les voy a contar una anécdota. Cuando mi hijo Juan Manuel gana la primera en 2016, que también, debo reconocerlo, me cabe en la general de la ley, pero debo decir que era el momento de mayor euforia macrista. Macri venía de ganar la elección. 2015. Entonces, ganar en Río Cuarto, con toda la dificultad que siempre tuvo para el peronismo, me acuerdo que un colega tuyo me dijo, bueno, pero para usted, doctor, esto es una revancha por lo que le pasó en el 83. No, le dijo, en la política no hay revancha. El pueblo te coloca algunas veces para ser oficialista y otras veces para ser oposición. En el único ámbito donde yo entiendo la revancha es en el fútbol. En ese momento habíamos perdido el Mundial del 2014. Y después vino la revancha. Después vino la revancha, así es. Bueno, pero digo, ha sido también para el peronismo, porque tuvo protagonistas nacionales. Vivo en algún momento Rollero, Di Cole, pero le ha costado mucho tener esa representación acá, ¿no? Sí, hubo todo un proceso interno posterior al 83, donde acumulamos experiencias, autocrítica y se produce un proceso de renovación con sus características. También era proceso de renovación el menemismo, como era proceso de renovación el que encabezaba De la Sota. Es decir, todo eso, pero siempre Río Cuarto, por sus características de ciudad, por su composición social, fue muy difícil para el peronismo. Y yo siempre lo hablo cuando Juan Manuel me escucha. No es toda la vez. No te escucho todo tanto. No es que le dicen, venga intendente, que acá su papá le quiere... No. Mi cargo de asesor ad honorem lo puedo ejercer durante las tardes, pero... Con unos matecitos, Yo me acuerdo, lo primero que le dije, y ahí me hizo caso, le digo, mira, está bien, hay que adoptar en el peronismo y en el frente que se conforma un discurso que pueda llegar y ser votado. Sí. Si no, Claro. no buscas... Un discurso meramente peronista no alcanza. No, pero sin resignar tu identidad. Claro. Es decir, la identidad justicialista, la doctrina social, los avances en materia de derechos humanos, la equidad en todos los ámbitos, tiene que ser resguardada. Bueno, dio resultado. Porque esa es tu matriz. Esa es tu matriz. No va a salir como salía yo a hablar de liberación de dependencia. Claro, no es el discurso. No es el discurso. Pero, bueno, creo que lo ha mantenido. Y sobre todo, yo le doy más valor,
como vos mencionaste, la reelección de Juan, porque es cuando a uno se somete al veredicto de la gente en cuanto a la gestión. Pero además se dio en un contexto muy particular, ¿no? Pandemia. Los un escenario claro, único en el mundo, una historia que nos interpeló acá, a la humanidad, ¿no? Todos los reclamos legítimos que había de la situación que se estaba viviendo en pandemia terminaban en la municipalidad, cuando a lo mejor no eran los ámbitos que podían resolver esa situación. Entonces, esos 5 o 6 puntos que sacó Juan Manuel en noviembre del 2020, para mí tienen más valor que los 15 del 2016. Seguro. Y Esteban, ¿cómo analizás la política hoy, que está tan distinta a lo que vos nos contás que vivís hace 40 años? Sí, uno tiene por supuesto que adaptarse a los tiempos y tampoco puede cargar en la mochila toda la historia, pero me parece que hay en la política y que lo distingue al hombre de la política, a la que hay que recomponer, no caer en esos discursos facilistas que toda la política es mala, que todos los dirigentes políticos son los causantes de los males. No, está en la política y a través de los políticos y de los partidos y de los grandes movimientos afianzar la democracia es distinta, pero lo que no se debe perder, y creo que es siempre la clave de un éxito electoral, es el contacto con la gente, Meche. El contacto. Hay que salir de las redes, salir del cuadradito y tener un vínculo con la gente. Sí, las redes serán útiles para algunas cosas, pero en este tema... Nada sustituye el cara a cara. Para nada. A ver, le voy a mostrar algunas fotos. Ayúdeme a analizar. No me hagas llorar. Bueno, mire esta. Acá lo veo con Aldo Casero, con el Chicharra el turco. Y el Turco. Bueno, esa foto, imagen, esa es una imagen que de alguna manera testimonia esa foto lo que fue la campaña. Contabas, claro. ¿Por qué? Porque eso es inmediatamente después de la elección donde triunfa el Chicharra. Bueno. Ese fue primero un encuentro donde tuvimos los dos y después ese encuentro. Es decir, eso plasmó en esa foto lo que después se fue dando en el tiempo. Porque en las distintas gestiones que tuvimos con posterioridad, Chicharra también fue senador, fue diputado nacional, yo fui legislador, fui constituyente. Y siempre un buen vínculo, una amistad. Siempre hubo ejemplos como el puente, por ejemplo. El puente Río Cuarto, los dos aterrizamos en la Quinta de Olivo y ahí se sacó la resolución del Turco Mene. Bueno. Y era real esa foto. Y era real. No era como, viste, por ahí una vez así tan posada. Sí, además, no, bueno, los recuerdos con el Turco, con Aldo Casero. Uy, a ver qué facheli la del Turco, ¿no? Y mire. Mire, ese es un afiche de Llamosa candidato a intendente. Sí, cuando los veo por ahí de vez en cuando. ¿Tiene un parecido a Juan Manuel ahí, o no? No, mucho más pintón yo. No, vos sos mucho más lindo. No, en la foto anterior lo vi más parecido. Sí, para el afiche lo parece que tiene su hijo. Era pulmón, eso salíamos juntos con los muchachos que iban a pegar los afiches, que no había... había que ir a pegarlo. No había que ir a pegarlo arriba del rastrojero y ahí no había empresa, no había... Así que, pero se hacían con esfuerzo, sí, la verdad, ese afiche es uno de los que pegaba. Bueno, le vamos a hacer las dos preguntas que le hacemos a cada uno de los invitados en estos 40 años de democracia. La primera, ¿cuáles son las deudas que hoy tiene la democracia en la Argentina? Creo que la más importante de las deudas es la situación social que se vive. Es decir, yo la pongo por encima inclusive de una situación económica también asfixiante, inflación. Es decir, situación social, de tener en un país como la Argentina, hoy, en democracia, más de un 40% de pobreza, es inadmisible. Nos tiene que interpelar y mucho. Nos tiene que interpelar y sobre todo interpelar a los sectores que aún en esta situación viven bien o han conseguido utilidades o beneficios en detrimento muchas veces de que quizás fomentan esta situación para ganar. Asignatura pendiente y la situación económica, por supuesto. Bueno, y la próxima, a ver. ¿Qué democracia te gustaría dejarle a tus hijos y nietos? Primero, una democracia afianzada, afirmada en los valores que son políticas de Estado. Yo hablaba del tema de los derechos humanos, que me toca muy de cerca, porque si algo reivindico de mi historia política es haber sido siempre un defensor desde cada uno de los roles que me tocó ocupar, sobre todo cuando llegamos a la Constituyente del 94, tan defenestrada. Sin embargo, allí en esa Constitución, en el famoso artículo 75, se plasmó la jerarquía constitucional de los tratados, entre los cuales están los tratados de derechos humanos. Es decir, eso plasmó en el marco de mayor legalidad que tiene una nación, que es su carta máxima, su Constitución, una política de Estado que nadie la puede alterar, porque está plasmada en la Constitución. Así que creo que esas son las cosas que, mirado en perspectiva, son valores que la democracia ha logrado y que hay que firmar. Y hay que defenderlo. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que es un placer. No, gracias a ustedes, un placer enorme. Además, en el marco de los 40 años de la democracia, me han dado esta gran satisfacción. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. El doctor Esteban Llamosa y este ciclo que hemos inaugurado en Telediario con 40 años de democracia. Y tenemos mensajes.